que en nuestro país está aprobada la pena de muerte, desde luego antecede cadena perpetua. Y eso es parte de nuestro diario vivir. El caso es que hay una funcionaria de gobierno que ha llevado la nación a niveles insufribles. Entre otras cosas, en repetidas veces ha cometido homicidio en forma pública y descarada. No solo ha quedado impune, sino que nadie hasta ahora ha tenido valor de pedir justicia por miedo a perder su cabeza. Ella ha promovido el aborto y el asesinato de bebés en reverencia a su pagano y blasfemo credo religioso. Y todo el mundo lo sabe, lo hace abiertamente. Los impuestos y la injusticia de su gobierno nos lleva a concluir que eso es una anarquía, que el país está yendo en un desenfreno de pudrición moral y que pronto va a colapsar. Para colmo de males, con fondos de nuestros impuestos, ella paga una alta planilla a una casta sacerdotal que se dedican a el sacrificio de personas para agradar a sus dioses. Nada de eso lo hacen en secreto. Públicamente se jactan de sus prácticas. Si alguna vez algún hombre con coraje y piadoso se ha levantado y se ha atrevido a decir que sus prácticas son intolerables, ella lo ha asesinado. Pues bien, al fin ha llegado a la justicia. Al fin alguien tuvo el valor de llevarla a la corte y que se emita un dictamen para ella. Así es que si ustedes son los que deben emitir ese juicio, pues me gustaría saber qué es lo que ustedes creen que ella merece. Sé que no estamos como cristianos en posición de juzgar a nadie, pero sí estamos en posición de dar una opinión. Y si usted tuviera que decidir en honor a la legislación ya aprobada, ¿qué es lo que esa mujer merece? Díganme ustedes. Uno a la vez, desde luego. ¿O nadie quiere emitir una opinión? Ni en sueños quisiera decir que ha asesinado a algunos de sus familiares o que ha promovido el sacrificio de algún bebé suyo o conocido suyo. Claro que estoy diciendo este ejemplo animándole a que me dé una opinión. ¿Qué hacemos con ella? ¿Por aquí alguien quiere sugerir? Nadie. Gerson, pena de muerte. Usted estaría totalmente complacido en que ella reciba la pena de muerte. Bueno, ¿alguien más levantó la mano antes? ¿Sí? Gríteme, por favor. Pena de muerte igual. ¿Y por acá? Eder, pena de muerte. Y en el último módulo, Mauricio, cadena perpetua. Bueno, eso me imagino que lo dijiste como reservándote el derecho de opinar sobre la pena de muerte. Entonces lo peor que puede suceder es cadena perpetua. Me quedo con eso, dijiste. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues yo no he tratado de desviar la atención de la Biblia. Lo que hice fue presentarles el caso de la bruja Jezabel
en palabras de nuestro diario vivir. Pero lo que hice literalmente fue describir el gobierno de esa endemoniada mujer. Ustedes verán cómo Dios decidió precisamente la pena de muerte para ella. Ustedes verán cómo termina su gobierno y quizá en algún momento piensen, wow, pero es que pareciera que dilató más tiempo del que hubiéramos imaginado. Asesinó tantos profetas de Dios, hizo tantas cosas horrendas. ¿Por qué esto no sucedió antes? Y quizás alguna vez también nos hemos preguntado eso en nuestras vidas, no en cosas tan graves como estas, pero sí en injusticias que nos lastiman, sí en cosas que nos agreden. Por eso y más es que nuestro estudio de hoy se titula La justicia a veces parece tardar. Vayan en sus Biblias al segundo libro de Reyes, capítulo 9. La justicia a veces parece tardar. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el versículo 9. Segundo de Reyes, capítulo 9, vamos al verso 9. Y dice: yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de su hijo. Y verso 10, y a Jezabel, estoy hablando de esa gobernante, la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti ese loco? Él dijo: ya conocen que está loco. Leemos hasta ahí. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas y que podamos recibir edificación a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Uno de los comandantes del ejército del reino del norte se llamó Jehú. Era hijo de Josafat. Cuidado, los que estuvieron en el estudio del domingo anterior pueden confundirse creyendo que es el Josafat, rey del sur. No, se trata de un desconocido llamado Josafat. Lo que nos importa es que su hijo se llamó Jehú y este era un oficial de alto rango en el reino del norte. Todo apunta a que él era parte de un grupo de líderes de la nación que estaban hartos de los abusos de este engendro del infierno. Estaban en total desacuerdo con los asesinatos, con el sacrificio humano. Ellos no aplaudían el abismo de inmoralidad que ella sí promovía. Yendo un poco más allá en la historia, algunos incluso creen que el grupo de líderes donde se encontraba en ese momento Jehú era una especie de reunión clandestina que procuraban derrocar a la reina, pero no sabían cómo. Pues bien, en ese momento el escenario espiritual abre una vez más el telón y el asistente del profeta Eliseo se presenta a esa reunión clandestina. Debió ser una grande sorpresa para todos. ¿Quién invitó a este hombre aquí? Sabemos que es el asistente del vocero de Dios. Sabemos que él no se presentaría si no viene en nombre de Dios. Pero ¿cómo supo que estábamos aquí? Él rápidamente dijo: tengo algo que decirte. Todos se volvieron a ver. Allí no había ningún líder. Alguien preguntó: ¿a quién estás refiriéndote?
él profundamente vio a los ojos de Jehú y le dijo: te estoy hablando a ti. Bueno, habla. No, esto tiene que ser en privado. Así es que Jehú le llevó a un cuarto y le dijo: habla. De inmediato, el profeta sacó el cuerno de la consagración. Eso no era más que un depósito simbólico que los profetas ocupaban cuando iban a hacer una ordenación o una consagración de un monarca o de un ministro. Con el cuerno del aceite lleno, lo inclinó y lo derramó rápidamente sobre Jehú. Eso era el símbolo: está siendo ungido por Dios. Yo he sido enviado como un vocero de Dios para decirte: Dios te ha elegido. Él estaba asustado. El vocero insistió: Dios dice que serás el nuevo rey de Israel. Antes de terminar de ungirle, sumó a esa profecía: herirás la casa de Acab y de su endemoniada mujer. Vengarás la sangre de todos los profetas. Dios lo ha ordenado. En cuanto dijo eso, el vocero salió corriendo como loco. Los demás oficiales preguntaron a Jehú: ¿qué te ha dicho ese loco? Jehú les responde: ustedes ya saben, es un loco. No, dinos la verdad. ¿Qué vino él a comunicarte? Entonces Jehú les dice: Dios dice que yo seré la purga que él utilizará para limpiar la depravación y la maldad de Israel. Me ha ungido como rey. De inmediato, los oficiales de alto rango tendieron sus mantos a los pies de Jehú. Eso era parte del protocolo político. En ese entonces, ellos usaban mantos y cuando se lo quitaban y lo inclinaban ante un hombre, significaba que mostraban total y absoluta sumisión al señorío de ese hombre. Ellos estaban diciendo: ¡viva el rey! Jehú es el nuevo rey de Israel. Hay más cosas que contarles en esta historia, pero les dije antes que el tiempo no iba a ser mi amigo ahora. Sumo a esto que todos los detalles emotivos de la historia, ustedes pueden leerlos en casa. No pueden. Deberían, en mayúscula, leer los detalles verso por verso. Voy yo a hacer el paréntesis para aplicar la historia a mi propia historia. Hay 2 o 3 lecciones que debo aprender, quizás ustedes algunos también. La primera es que debo ubicarles en el contexto histórico antes de seguir. Esto les va a facilitar al respecto. Déjame ver el cuadro, por favor, el de los reyes. Recordarán que en mi izquierda están los reyes de Israel y en mi derecha los reyes del sur. Bueno, ahora está hablando de este Jehú. Miren la línea del trono. No dije la línea sanguínea porque esto no es una dinastía. Jehú no tenía parentescos con Acab y su endemoniada mujer. Pues ahora está hablando de este Jehú. Y en forma simultánea, cuando ustedes lo lean, también está hablando de este Ocosías, hijo de Atalía. Si vinieron el domingo, recordarán que esta Atalía se casó con Joram por la necedad de su padre, Josafat, que promovió semejante error. Bueno,
este Ocosías y este Jehú en la línea al trono son los que ocupan nuestra historia de hoy. Lo que Dios dijo a través del vocero es que ese Jehú sería la purga política que Dios ocuparía. Debo explicarles. Purga, desde luego, es un término que se ocupa en la medicina. Este sirve para desalojar el sistema digestivo de toda la pudrición que puede provocar más daño en el cuerpo humano. Sin embargo, el término, y qué sé yo por qué, se acostumbra a usar para la política. Y cuando se habla de una purga en política, se está diciendo de que hay que limpiar la maldad de ese sistema en cuestión. Pues lo que estoy diciendo es que esa purga se llamaba Jehú y que Dios estaba autorizándole y ordenándole ejecutar la limpieza de la maldad. Los más acuciosos de ustedes, y que vayan como debería ser a leer verso por verso, temo que se dirán en algún momento: wow, parece que el método fue cruento. Hay mucha sangre de por medio. Aún peor, los más estudiosos descubrirán que no todas las muertes que Jehú le propinó a Acab y a su descendencia fueron orden de Dios. Descubrirán que algunas acciones fueron iniciativa de Jehú. Y podrán, con respeto quizá, preguntarse: ¿es que este es el método que Dios aprobó para limpiar a esa sociedad? Estoy seguro que ese pensamiento no lo tendrían si, al igual que Sodoma y Gomorra, en lugar de Dios usar un mortal, hubiera lanzado fuego y azufre. Ustedes o yo ni siquiera pensaríamos si el método nos pareció el mejor o no. Les animo. Creo que usted y yo no estamos, ni ningún mortal, no estamos en posición de cuestionar los métodos cuando vienen de Dios. Y tampoco voy a ocupar tiempo para justificar qué parte Dios le ordenó a Jehú y qué parte Dios no le ordenó a Jehú. Lo que sí voy a ocupar tiempo es en que todos ustedes y yo estábamos de acuerdo en que esta mujer merecía, en el menor de los casos, cadena perpetua. Y en el mejor de los casos, pena de muerte. Que nos cuesta trabajo entender cómo parece haber tardado tanto. Yo diría, Dios no se tardó. Simple y sencillamente, en todo ese tiempo Dios estaba tratando con una nación idólatra, genocida y totalmente indiferente a la moral. Toda esa nación debía sufrir las consecuencias de su maldad. Y también voy a pasar por alto esa verdad. Voy a pasar por alto la verdad de que la justicia, aunque a veces parece a nuestros ojos dilatar, siempre llega. Y diré a mi propia vida: Carlos, no debes olvidar que cuando de justicia divina se trata, siempre llegará. Si querés opinar que está dilatando
o que es demasiado pronto, o que el método es demasiado duro o demasiado leve. Ese es tu asunto. Pero que la justicia de Dios llegará. Entonces, Carlos, lo mejor es que ocupes tu tiempo para asegurarte de no estar defraudando a otras personas, porque Dios va a hacer justicia con eso. Y ahora yo voy a extender la lección que yo debo aprender a ustedes y decirles: si usted o yo estamos engañando a nuestra pareja, qué bueno que esta historia nos recuerde que aun cuando usted o yo pensemos que sabemos hacer bien las cosas que están mal, y que hasta la fecha hemos salido bien librados de nuestros engaños y nuestra traición, todavía falta que la justicia de Dios nos visite. Y eso es algo que usted y yo deberíamos temer. Lo más seguro es que Dios ha dejado esta historia para advertirle a usted y a mí que deberíamos hacer un alto, pedir perdón a Dios y esforzarnos por enmendar tanto daño que estamos haciendo. Estoy diciendo que si usted o yo estamos enredados en cosas deshonestas en nuestro trabajo y que pensamos que somos listos, que en la calle anda mucha gente ingenua y que no es que nosotros abusemos, simple y sencillamente aprovechamos la oportunidad de los que no son listos. Por favor, decórenlo como quiera, es maldad. Y aquí dice que Dios va a juzgarnos. Dice que si no pagamos nuestras deudas, sean económicas o del carácter que fuera, ante la justicia de Dios no vamos a quedar impunes. Y es un buen verso, una buena historia para arrepentirnos y dar marcha atrás. Si tuviera más tiempo, les contaría un poco más de Ocosías, pero como solo me quedan 4 minutos. Noten que Ocosías no es del reino del norte. El problema no era con Ocosías, era con el linaje de la reina Jezabel. Pero cuando Jehú comenzó la purga, Ocosías estaba con el hijo de Jezabel. Ustedes se sorprenderán, los que lean, cuando encuentren que, sonrío porque digo qué tonto, Ocosías había ido de visita donde el hijo de Atalía, de Jezabel. Yo le tengo que decir, ¿qué estás haciendo allí? Si es que aún en nuestro país tan subdesarrollado y con tan poca cultura, todos sabemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Ocosías, si estás de amigo, ocupando tiempo elegible y gastándolo con alguien como él, eres como él. Cuando Jehú comenzó la purga, por supuesto que en la lista estaba ese rey. Ocosías estaba en medio, también fue parte de la purga. Así es que ahora debo decir de nuevo a Ocosías, ¿qué estás haciendo allí? No, voy a decirme, Carlos, ¿qué estás haciendo con esas personas en tu tiempo libre, en tu tiempo elegible? ¿Qué espiritualmente beneficio pueden traerte esas personas?
Solo es desencadenarte y un día de estos la purga comenzará con ellos y vas a salir mal librado. ¿Qué es lo que te deslumbra? Les pregunto a los jóvenes, ¿qué es lo que les deslumbra de pasar tiempo con esos jóvenes que no aman a Dios? Les pregunto a las mujeres, ¿qué es lo que tanto les apasiona de las conversaciones de esas mujeres? ¿Será su ropa, su estilo de vida, su manera de revelarse, su atractivo? ¿Qué es lo que nos deslumbra a los hombres a pasar tiempo con gente que porque parece tener dinero, aunque no ame a Dios, viven como quieran? Por cierto, me llama la atención en mi pésimo español cómo con frecuencia confundo vislumbrar de deslumbrar. Vislumbrar es ver de forma confusa, de forma imprecisa. Y deslumbrar es cuando hay un esplendor o una brillantez que provoca una grande impresión. Entonces estoy diciendo ahora que algunos estamos impresionados por el esplendor o la brillantez de cómo viven las personas que no aman a Dios. ¡Qué necedad! Y creo que la mejor forma de ilustrar esto es con lo que nos pasa seguido a mi familia y a mí. Vivimos en un pueblo y llegamos con frecuencia a las 10 de la noche o más tarde. Y a los dos lados de la calle, que es de tierra, es bosque. Entonces cuando llegamos a esa hora, esa calle es el jardín de conejos. Y ellos saltan de un lado al otro, que nos brindan casi cada noche un espectáculo. Porque corren y van de un lado al otro y nos dejan verlos. Son rápidos. Pero de pronto se quedan petrificados. Alguien que trabajaba con nosotros me dijo una noche, ¡hey! ¿Notó cómo lució al conejo? ¿De qué estás hablando eso de lució? Le digo. Ah, me dice, es que cuando la luz del carro llega a los ojos de esos animalitos, ellos se quedan petrificados. Él me dijo, se quedan pasmados. No pueden moverse porque están impresionados con la luz del carro. Y él, que ha sido cazador, me dijo, allí es donde aprovechamos para cazarlos. Con nuestras lámparas hacemos que ellos se queden luciados. Eso me hizo ir a buscar deslumbrados. Estuve pensando que Ocosías estaba como uno de esos pobres conejitos, deslumbrados por la idolatría y la inmoralidad, la fama y el populismo en que Acab, su mujer y su descendencia vivía. Su necedad le hizo quedarse inmóvil y ser parte de la purga. Quiera Dios que ninguno de nosotros quedemos deslumbrados con el paganismo que pulula en nuestro medio. Que usted y yo nos deslumbre únicamente este bendito libro. Que fundemos nuestro caminar en lo que la Biblia enseña a nuestras vidas. Pero eso es decisión de cada quien. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarme y quizás a otros con